Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan claro como el agua. Estos conversatorios que, como ustedes saben, están ligados al inicio de los trabajos del Museo Gota de Agua y que hemos venido desarrollando a lo largo de estos meses para conjuntar, para poder platicar, para poder exponer a todos nuestros oyentes a las experiencias, las visiones, las perspectivas de investigadores o profesionales relacionados con algún aspecto del agua. Como ustedes saben, el agua, este líquido maravilloso, pues tiene muchos escenarios, desde la investigación básica hasta la investigación espacial, como alguna vez ya pudimos platicar en estos mismos conversatorios. El día de hoy tenemos el privilegio de recibir a una investigadora de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma Metropolitana, una investigadora de la Unidad Iztapalapa, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, que ha dedicado muchos años de su vida, mucho talento y muchas horas de trabajo a elucidar uno de los problemas graves del agua en nuestros días, que es la contaminación y cómo resolverla. Entonces, damos la más cordial bienvenida a la doctora Judith Cardoso. Judith, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme. Al contrario, hemos creado este espacio precisamente para difundir el trabajo que se hace en nuestra universidad, que estamos convencidos es de primera importancia. Pero para que nuestra audiencia, quien nos hace el favor de escucharnos, esté más adentrado en el tema que aún nos ocupa, yo te pediría, Judith Cardoso, que nos dieras una visión resumida de tu perfil profesional. ¿Cómo es que una mujer como tú decide estudiar cosas tan complicadas como las que nos vas a platicar hoy en día? ¿Cómo fue que el interés por el agua fue creciendo en ti? En fin, platícanos cómo se desarrolla, porque en la eventualidad de que nos estén escuchando jóvenes que estén pensando que sus inquietudes andan por la investigación en el agua, pues que sepan cómo es el desarrollo de una científica como tú de talla internacional. Cuéntanos, por favor, cómo fue este desarrollo. Claro que sí, con mucho gusto. Yo soy química de formación, soy egresada de la Facultad de Química de la UNAM. Hice el posgrado igual en la Facultad de Química, en el área de fisicoquímica, igual que el doctorado. Y tuve algunas estancias fuera, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, para trabajar en el campo que inicialmente me interesó, que eran polímeros. Eh, y después de estar viendo los problemas que están surgiendo por el uso indiscriminado y mal usado de los polímeros, y después de ver la contaminación tan grande que mucho de los químicos estamos haciendo hacia el medio ambiente, empecé a trabajar en cosas de tratamiento de agua, considerando pues aspectos que eran importantes como el desarrollo de resinas de intercambio iónico para eliminar metales pesados, porque todo lo que se utiliza aquí en México son resinas importadas. Entonces, la idea era justamente tener tecnología que sea propiamente de México para casos muy específicos que hemos estado trabajando.
Entonces, la idea de trabajar con el agua, pues tengo 30 años en esa parte y me he dedicado principalmente a generar nuevos materiales, buscar nuevas estrategias para el tratamiento de agua, para el reciclado del agua y también para eliminar muchos de los componentes que actualmente se consideran que son dañinos al medio ambiente, al ser humano, y que actualmente se tienen identificados más de 400 de ellos y hemos estado trabajando en ver estrategias para poder eliminarlos y poder tener una mejor calidad de agua. Eso es de los aspectos más importantes de lo que he estado trabajando. ¿Cómo es que decidiste, porque, bueno, las cosas han ido evolucionando, pero no era muy frecuente que una mujer se dedicara a temas tan complejos como los que nos estás narrando, ¿no? A trabajar con polímeros. ¿Cómo es que te atreviste a dar este paso? Y de paso, cuéntanos, para los que no sabemos, qué son los polímeros para que nuestra audiencia se familiarice. De acuerdo. Eh, la idea de trabajar con este tipo de materiales era fundamentalmente las aplicaciones que tenían estos materiales, que eran y siguen siendo muy variadas, en el sentido de que puede ir desde aplicaciones médicas, aplicaciones tecnológicas, aplicaciones de alta tecnología y también por la cuestión misma de la contaminación que está habiendo en el agua de este tipo de materiales. ¿Qué es un polímero? Pues un polímero es una macromolécula que está constituida por elementos conocidas como monómeros o unidades repetitivas que están unidas por enlaces químicos. Son moléculas muy estables, son moléculas que tienen propiedades muy importantes como son sus propiedades mecánicas, sus propiedades de estabilidad química, sus propiedades de bajo costo y sobre todo de su posibilidad de hacer múltiples materiales para diversas aplicaciones. Entonces, a mí me pareció muy interesante buscar eh, generar nuevos materiales que puedan ser aplicados para cosas específicas. El agua fue algo que me llamó mucho la atención después de haber visto todos los grandes problemas que hemos tenido, la baja ya disponibilidad del mismo, el gran problema que tenemos de traer el agua de lugares tan lejanos como el sistema Cutzamala, que está a más de 160 kilómetros de la Ciudad de México, y usarla acá en México y ver que las nuevas plantas de tratamiento que se están abriendo, pues está la más reciente en Hidalgo, que está a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces, lo que yo estaba considerando es utilizar estos materiales poliméricos para tratar el agua, para reusar el agua en el mismo lugar donde se está utilizando para la misma aplicación. Sobre todo en aquellos lugares, aquellos negocios que utilizan cantidades importantes de agua. Y eso es un poco la parte que me interesó trabajar en materiales, nuevos materiales que puedan apoyar a estas aplicaciones. O sea, en lo que estás platicando nos va implícita una crítica muy fuerte a la gestión que se hace del agua el día de hoy, ¿no? En eso estamos de acuerdo, se ha repetido muchas veces. Cada vez estamos trayendo el agua de más lejos, quitándosela a alguien de por allá, la traemos a la Ciudad de México con mucho esfuerzo, con un gasto enorme de energía, la utilizamos, la malutilizamos en la Ciudad de México, nos lavamos nuestras manitas, dejamos correr el agua y esa agua se va, como tú dices, lejísimos, ¿no? Sí, es correcto. Esta es una gestión absolutamente inviable del agua, ¿no es cierto?
Es O correcto, sea, con este tipo de gestión no llegamos muy lejos, ¿no? es correcto. Cuéntanos, ¿qué otra crítica le harías a este sistema de gestión? Bueno, actualmente tengo un proyecto que estoy trabajando sobre lo que corresponde a la alcaldía de Ixtapalapa, acerca de la calidad del agua. Y ahí me doy cuenta que, por ejemplo, se tenía antes algo así como 40% que se extraía del agua subterránea y 60% del agua superficial. Estamos hablando a principios del siglo XX. Después se ha disminuido estos porcentajes y por lo tanto se ha buscado de traerlo de lugares como Lerma, como el sistema Lerma o el sistema Cutzamala. Eh, Sigue extrayéndose el agua en Ixtapalapa, tenemos 78 pozos, que se sigue extrayendo el agua, pero el agua que se extrae, debido a las características propias del terreno, viene contaminado con varios iones, elementos, que puede ser el hierro, el manganeso, el sodio, el ion cloruro. Por eso el agua que nosotros usamos o que abrimos la llave para el agua potable, a veces sale con esa coloración entre café, rojiza, por la presencia de esos iones que están en gran cantidad. La extracción de estos pozos, de acuerdo a investigaciones que hemos hecho, es que no se les da un tratamiento una vez que se extrae de estos pozos, o el tratamiento es mínimo y no, por supuesto, no entra el eliminar estos metales. Entonces, esto nos lleva a problemas de no poder usar esa agua para consumo humano. Incluso en algunos lugares para bañarse utilizan agua de purificadoras, o para lavar es también un gran problema. Entonces, en este proyecto lo que estamos desarrollando son filtros para poder eliminar a esos metales y también filtros para poder incorporarlos a las mismas purificadoras. De todas las purificadoras que hay en la Ciudad de México, en Ixtapalapa tenemos entre el 40 y el 45% de esos pequeños negocios. Aunque recientemente se modificó la norma que establece los máximos permisibles para este tipo de negocios, hemos visto que es difícil que puedan cumplir con esa norma mucha del agua que se está manejando, ya que los tratamientos que hacen son tratamientos que no eliminan completamente a todos los componentes involucrados. Esto implica la presencia de coliformes, la presencia de heces, la presencia de metales y de metales tóxicos como el caso de arsénico y cromo En agua de las purificadoras, en el agua de las purificadoras. válgame Dios, qué barbaridad. Entonces, y bueno, este trabajo también está sustentado con un trabajo que se hizo en el Politécnico, en donde se hizo más un trabajo de tipo biológico, en donde identificaron cuáles eran los tipos de coliformes presentes Qué y los barbaridad. efectos en la salud. Entonces, estamos nosotros haciendo, distribuidos en toda la alcaldía, 58 purificadoras, donde hemos visto que aproximadamente el 40% no pasa las normas que establece la norma 201, que es la que rige el manejo de este tipo de negocios. A ver, mientras tomas un traguito de agua por ahí, Sí. Sí. yo quiero platicarle a quienes nos escuchen que, bueno, seguramente muchos están familiarizados con el perfil social de la alcaldía de Iztapalapa. La alcaldía de Iztapalapa es una de las más grandes bueno, la más grande del país. Tiene cerca de 1.800.000 habitantes, lo cual la hace más poblada que muchos estados de la República.
pero el problema es que el nivel socioeconómico de la mayoría de la gente es muy bajo y los servicios que tienen esta gente son pésimos, ¿no? Entonces, hay una gran carencia de agua y eso hace que se extraiga incontroladamente el agua de los pozos, de tal suerte que esa agua, como dice Judith Cardoso, los que hemos estado en Iztapalapa, en mi laboratorio que está en la UAM Iztapalapa, le abríamos a la llave y salía literalmente agua de tamarindo, ¿no? O sea, esa es exactamente la consistencia con la que se ve el agua que circula en la red. Entonces, asumo que de ninguna manera es agua potable. Y con lo que estás diciendo, Judith, me lo confirmas. Entonces, eso eso ha generado este otro problema que también nos platicas. Resulta que la delegación donde habita gente muy pobre con muchas necesidades, tienen que gastar muchísimo dinero en agua purificada, ¿no? En lugar de abrirle la llave y tener agua potable, resulta que ellos sí tienen que pagar, a diferencia de otras delegaciones donde la gente tiene más ingresos, en Iztapalapa tienen que pagar para purificar el agua y poderse bañar y poder cocinar y poder lavar la ropa, etc. Entonces eso, y corrígeme tú si estoy mal, eso genera la imperiosa necesidad de tener nuevas alternativas de tratamiento de agua o de reuso del agua que nos llega, si es que nos llega, por la red, ¿no? Es Entonces, correcto. si este es el contexto, entonces, ahora sí cuéntanos, ¿cómo es que vas a purificar esta agua? Dejamos pendiente el tema de las purificadoras porque me parece que es un escándalo lo que nos estás diciendo, ¿no? Que la Ok. gente pobre esté pagando por agua que cree que está purificada y que está muy peligrosamente contaminada, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo es que tú y tu grupo de investigación en Iztapalapa están trabajando para purificar el agua que sale de los pozos? Y Ok. segundo, si hay algún proyecto para manejar el agua de las purificadoras. Ya nos diste el diagnóstico, pero no sé si este diagnóstico eh, ya esté consolidado. Platícanos primero, ¿qué haces con el agua que sale de los pozos? Eh, la, la propuesta es generar filtros específicos para eliminar aquellos metales que se encuentran en exceso, que sería el hierro, el manganeso, y también eliminar algunos de los metales que son tóxicos, como les decía, el arsénico y el cromo. Ahora, una de las cosas que es importante es de que la norma establece aproximadamente 40 parámetros que se deben de estar considerando en estas purificadoras. Y es muy difícil que alguien pueda estar sacando todas estas parámetros para estar de acuerdo con la norma. Entonces, uno de los puntos es poner filtros tanto para los pozos, para eliminar este exceso de hierro y manganeso, van a ser un tipo de filtros. Para las purificadoras van a ser otro tipo de filtros. Estamos ya trabajando en eso, ya se tienen los prototipos. Nada más ahorita con la pandemia, pues nos es difícil hacer recolección del agua, pero en cuanto tengamos ya posibilidades de movernos, vamos a continuar haciendo ya las pruebas para ver qué tan robustas pueden ser estos. Eso sería uno de los puntos. Este proyecto está siendo patrocinado por la delegación tiene interés en este proyecto.
o cómo le estás, en dónde te estás apoyando para llevarlo a cabo? Tengo un apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Y por supuesto, he estado platicando también con la alcaldesa de Ixtapalapa, y hay alguna serie de trabajos y de derivaciones de este proyecto que se puede también trabajar, y yo he hablado, está interesada en llevar a cabo esto. Me refiero adicionalmente a lo que le he platicado, también hacer sistemas de tratamiento para lavanderías comunitarias. ¿A qué me refiero? Más o menos en el 2010 existían este tipo de lavanderías comunitarias, en las cuales pues ya se han abandonado, y la idea es hacer una planta de tratamiento donde se esté reusando el agua, empleando biopolímeros para hacer su tratamiento. Hemos trabajado en este tipo de procesos con bastante éxito, y ahorita justamente estamos haciendo ya el prototipo para una lavandería comunitaria para ver cómo funciona esta, porque realmente tenemos muchos parámetros que tenemos que evaluar, y entonces lo llevaríamos para que se pueda trabajar, instalar en aquellos lugares donde es muy escasa el agua. Lavar la ropa sí los lleva a grandes problemas, a grandes, eh, pues, ver de qué manera ellos pueden lavar la ropa, si para tomar tienen o para bañarse tienen que usar agua embotellada, pues obviamente para lavar también tendrán muchos problemas. Entonces, yo lo platiqué con la alcaldesa, le pareció muy interesante. Viene todo esto de la pandemia que nos ha detenido en muchos aspectos, pero que estamos nosotros ya trabajando en esa parte del diseño. Y pues espero que en breve, tiene que ser en máximo 3, 4 meses, ya tenga el prototipo para que pueda yo ponerlo a disposición de la delegación, y se pueda instalar en un lugar que considere adecuado para poder ser usado. Muy bien. Vamos a dar pie a comentarios que nos llegan de la audiencia. Aida Malpica Sánchez dice: saludos a la doctora Cardoso, como siempre se le agradece que comparta sus conocimientos y experiencia en el tema del agua. Este es un mensaje que te envía la maestra Aida Malpica de la UAM Xochimilco. Gracias. Y también Lee Telles nos dice que también en el agua de purificadoras se tiene el problema que se llegan a ver sedimentos de color café rojizo. ¿Qué le comentamos a Lee Telles? En efecto, también se puede llegar a ese punto, porque el agua que se vende en purificadoras generalmente es agua que compran a través de pipas, se supone que es agua potable, y después de un tren de tratamiento que normalmente son filtros, lo que se utiliza es lo que se vende al público. Y algunas de esas metodologías no sirven para eliminar completamente a los metales, sobre todo cuando están en gran cantidad. Aparte, nos hemos dado cuenta de que en esos lugares tienen que estar dándole un tratamiento constante a sus filtros, cosa que normalmente no lo hacen. Entonces, es algo que sí se tiene que estar, pues, checando de parte de las autoridades de que esto sí se esté cumpliendo. Sabemos que es difícil porque no cuentan con mucha personal para estar auditando constantemente a estos lugares, y la idea no es decir que están funcionando mal, sino la idea es darles propuestas para que les podamos ayudar a evitar este tipo de problemas. Y entonces eso es lo que nos interesa mucho. Y claro, adicionar una
un filtro más para poder eliminar sobre todo esas partículas de hierro y de manganeso que dan esa tonalidad café. Esto que nos estás platicando me hace recordar que tú has manejado durante mucho tiempo un proyecto para establecer un centro de un laboratorio de certificación de agua. Cuéntanos qué es ese proyecto de certificación y cómo va? Porque de acuerdo a lo que nos dices de la calidad del agua de las purificadoras, pues tendrían que pasar por una certificación para que la gente pueda tomar esa agua con seguridad, ¿no? Cuéntanos qué es el centro de verificación y cómo funcionaría. Ok, la idea es desarrollar un laboratorio de control de calidad de agua en donde se vea que se cumplan esos parámetros máximos que dan las normas. Y la idea fundamental es de que sea un laboratorio donde prácticamente se les cobre los consumibles a las personas interesadas en ver la calidad del agua de su purificadora. De tal manera que esto puede servir para darle servicio al exterior, darle servicio a los proyectos que se manejan en la UAM Ixtapalapa, que es un número importante, pero también para trabajar en lo que sería la formación de recursos humanos. El laboratorio estaba próximo a ser inaugurado. La fecha que teníamos era hace un año, pero con este problema está ahorita detenido. Yo espero que a través de el apoyo de mis alumnos podamos hacerlo a la brevedad posible. Espero que podamos ya reincorporarnos a la universidad y entonces trabajar ya en terminarlo. Hemos estado teniendo apoyos de diferentes proyectos, tanto de CONACYT como de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para poder hacernos de equipo que nos permita evaluar estas propiedades o estos parámetros que son necesarios para cumplir la norma. Entonces, en eso es que hemos estado trabajando también. Eso es parte de un entregable a al, es un entregable a lo que es este proyecto de la SECTEI. Entonces, pues hemos estado trabajando los últimos 20 años en estar consiguiendo apoyos para poder instrumentar este laboratorio. No, en principio no lo considero como un laboratorio certificado, porque en un laboratorio certificado no pueden manejarlo los alumnos. Y lo que me interesaría es más la formación de recursos humanos para utilizar este tipo de infraestructura, más que ser certificados. Posiblemente en un futuro pues, sí se pueda ya tener suficiente equipo para poder tener uno certificado y otro para docencia. Muy bien. Bueno, antes de seguir conversando con los detalles de eso, que me parece una muy buena noticia, les recuerdo a los que nos están escuchando que este es el momento de pasar sus preguntas a través del chat o a través de algún otro mecanismo que tengan para que nosotros las podamos pasar al aire, para que nosotros la podamos canalizar con la doctora Cardoso y no se nos queden en el tintero. Entonces, los invitamos a que hagan sus intervenciones y sus preguntas. Tenemos dos, si no tienes inconveniente. No. Nos dice Mónica Rendón. Tengo una duda, doctora Cardoso. ¿El olor y sabor a pescado en el agua de purificadoras, a qué se debe? El olor o el sabor a pescado normalmente es presencia de aminas y son muchos de los materiales que hemos estado tratando de eliminar a través de procesos de oxidación avanzada.
se ha trabajado para eliminar justamente estos compuestos que eso no están normados. Entonces, sí se debe a la presencia de diferentes contaminantes recalcitrantes que no se pueden eliminar por métodos biológicos, sino que tienen que ser tratados por un tratamiento terciario que contemple una oxidación avanzada. Entonces, también hemos estado trabajando con diferentes fármacos para su eliminación, ya que también se tiene ese gran problema de que, dado que nos gusta muchísimo automedicarnos y a veces el organismo no necesita tal cantidad de fármacos, los excretamos y estos van directamente al drenaje y bueno, el tratamiento no permite la eliminación de esos compuestos y entonces por eso nos llega sabores de ese tipo, sabores a veces también pues, salinos por la presencia de cloruro de sodio. Y entonces la idea es estar viendo estos componentes para poder encontrar estrategias para poder eliminarlos también del agua, ¿sí? Y para ello pues hemos trabajado en lo que sería oxidaciones avanzadas. Muy bien, pero tú estás hablando de que nosotros mismos somos los que contaminamos el agua de desecho, ¿no? Es, Pero esa agua se supone que va al drenaje y se elimina, ¿no? Lo que nos estás diciendo es que seguramente hay una contaminación del manto freático a partir de las aguas residuales, ¿no? ¿Es así? es correcto, es correcto. ¿Por qué hay esa contaminación? El tipo de terreno que tenemos es un terreno que está fracturado en muchos lados. Entonces, cuando nosotros eh, tratamos de introducir el agua a estos mantos freáticos, hacer una recarga a estos mantos freáticos, ya no se puede llevar a cabo una purificación natural como antes se hacía, porque hay estos terrenos fracturados, entonces el agua pues fluye por donde tiene menor resistencia, se va por estos lugares y ya no se puede llevar a cabo este tipo de tratamiento que de manera natural se llevaba. Entonces sí tenemos ese gran problema por pues justamente la sobreexplotación de los mantos freáticos, la escasa recarga que hay hacia estos mantos y por lo tanto no hay esa posibilidad de un tratamiento que la naturaleza llevaba a cabo y hemos nosotros pues contribuido de muchas formas en ese tipo de problemas. Bueno, en relación a esto, Javier Aldeco nos hace una observación que creo que es una inquietud generalizada. Javier Aldeco de la UAM Xochimilco nos saluda y nos dice, para hacer esta purificación a nivel de casas o a nivel de pequeñas comunidades, ¿qué tan viable resulta para el futuro cercano? ¿Qué tan fácil será implementarlo en un plazo, en el corto plazo? ¿Cómo ves tú ese problema? Bueno, eh, es claro que es factible que nosotros podamos contribuir de manera individual o colectiva a tratar de recuperar esta agua. Por ejemplo, lo mencionaban en el conversatorio de hace una semana, el agua de lluvia podría ser utilizada sin muchos problemas en cuanto a su tratamiento y que lo que sucede es que el agua, como se mencionó, va directamente al drenaje y entonces esto lo que hace es de que agua relativamente pura, que sería el agua de lluvia, se va a mezclar con agua ya contaminada con muchas otras sustancias. Entonces, sí podríamos nosotros trabajar en recuperar esa agua de lluvia. Hay estrategias, el doctor Santibáñez ha trabajado extensamente en esa parte de estar justamente utilizando el agua de lluvia como una forma
de ir recuperando esa agua, que no se vaya al drenaje, sino que lo reusemos. Otra es de que sí se ha visto de que se puede utilizar, por ejemplo, el agua de lavadora, el enjuague, se puede generar, se puede recuperar y se puede utilizar para varias cosas como es lavado de pisos, para el mismo eh, el water, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos muchas estrategias que se pueden utilizar. Sí se pueden hacer tratamientos en casa. Hay bastante trabajo en esa dirección, en donde se pueda recuperar, por ejemplo, el agua de lavadora de una manera, pues, sencilla. Hay formas de hacerlo y, por ejemplo, usando los biopolímeros que nosotros estamos desarrollando o que hemos estado trabajando. Esto nos permite no solamente hacer un tratamiento físico-químico del agua, sino que también va a generar residuos en menor cantidad, que esa es la gran ventaja de usar polímeros en este tipo de tratamientos físico-químicos. La cantidad de lodo que se genera es mínima, pero en este caso, mucho del porcentaje de esos lodos son biodegradables. Y entonces se ha hecho pruebas con el grupo de biotecnología y han visto que en 3 días se pueden degradar el porcentaje correspondiente a la parte biodegradable de esos lodos. Entonces, sí hay posibilidades de que nosotros podamos trabajar en esa parte. Sí sería interesante y que sería un punto bien importante del Museo de Gota de Agua, que generara esos cursos para apoyar a las personas y decirles, miren, ustedes pueden hacer esto y pueden generar agua para, tal vez no para consumo humano, pero sí para muchas de las necesidades que normalmente se tienen en una casa. Para empezar, separando el agua, ¿no? Porque Sí, a una persona que le llegan 200 litros de agua por día, va a generar solamente 6 litros de agua negra. Todo lo demás será agua reutilizable, ¿no? Entonces, es con el correcto. sistema que hoy tenemos, esos 6 litros de agua negra contaminan los 200 litros que llegan y que son de bañarse, de lavarse las manos, de lavar la ropa, etcétera, etcétera, pero que quedan contaminados y los 200 se convierten en agua negra. Entonces sí habría una solución ahí separando las cosas, ¿no? Es correcto, sí, definitiva. Bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios que están llegando a Pasto. Yes HC dice, además del uso y consumo de esta agua de mala calidad, es importante destacar las enfermedades que nos puede causar. Sería muy importante que uno como consumidor pueda adquirir agua de buena calidad. ¿Por qué es tan complicado eliminar el fierro y el magnesio del agua, en especial del agua de Iztapalapa? Porque no se ha trabajado en justamente en eliminar esos metales. Porque como les comentaba, el agua se extrae de los pozos y se mezcla con el que viene del sistema Cutzamala. Y así es como nos los mandan. El tratamiento que le dan es mínimo, por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que se haga un tratamiento para eliminar ese tipo de elementos y se pueda llevar a cabo pues eliminar el color, el olor y el sabor del agua. Muy bien, creo que me equivoqué, no es el fierro y el magnesio, sino el fierro y el manganeso. Es correcto, es el MN es manganeso. Sí. manganeso, ¿verdad? Uh-huh. Perdón, Jess, me equivoqué yo. David Alba nos dice, ¿qué impacto tendría el reciclado de agua con las sequías actuales? Ya que el Cutzamala, por ejemplo, tiene menos del 50% de su capacidad. Y manda saludos cariñosos a la doctora. Gracias. ¿Qué le dices, Judy? Sí, ese es uno de los aspectos que estamos trabajando, el reusar el agua. El reuso del agua sí es factible de llevarse a cabo.
Y podríamos empezar desde las industrias que consumen cantidades importantes. Nosotros trabajamos en una industria que cada vez se está incrementando y que usa una cantidad muy importante de agua, que es el caso de las agencias automotrices y de los autolavados. Trabajamos en el desarrollar una metodología para poder reciclar el agua. Estuvo trabajando en una agencia automotriz durante 10 meses consecutivos con una eh, recuperación del 90 al 95% de agua. Entonces, si vemos que ahí se puede reusar, ya no es necesario que compren tantas pipas y entonces tendríamos posibilidad de que esas pipas puedan llegar a la gente que no tiene acceso al agua en ese caso. Probamos también con agua de restaurantes, de centros comerciales, de hospitales y en el caso de lavanderías, que es lo que estamos trabajando actualmente. Estos lugares utilizan cantidades importantes de agua y ahí mismo se puede tratar, se puede reusar y entonces tendríamos la posibilidad de que estos lugares ya no emplearan cantidades tan importantes de agua. Y eso dejaría la posibilidad de que el agua que llega se pueda distribuir de una manera más homogénea a las personas que carecen de este recurso. Eso es. Volvemos al asunto de que las respuestas tecnológicas existen, el problema es la gestión, el manejo, los procedimientos. Valerie Castillo nos saluda, te saluda, dice buenas noches, doctora Cardoso. Tengo una pregunta. ¿Qué tan viable es que dentro de la alcaldía de Iztapalapa puedan implementarse un sistema de captación de agua de lluvia para uso doméstico con la finalidad de evitar la sobreexplotación de las fuentes de agua y que a su vez tengan este filtro que propone? Yo creo que es factible, lo veo bastante factible por situaciones que tenemos experiencias previas. El doctor Santibáñez también nos ha comentado que es agua bastante pura. Con él desarrollamos un filtro que es el que instaló en estas escuelas y por lo tanto la respuesta es sí se puede. ¿Cuál es la limitante? La limitante es, insisto, en que la población debe tener conocimiento del tipo de agua que le llega, cosa que en la gestión que tenemos del manejo del agua, pues no tenemos la certeza de la calidad del agua en principio. Y el otro limitante es de que la población tenga una educación para el uso adecuado del agua y para ver de qué manera se puede reusar esa agua. Y eso normalmente no lo tenemos. Yo creo que podríamos empezar desde niños de primaria, metiéndole toda esta educación para el manejo del agua. Y ellos son los mejores embajadores para transmitirlo a sus padres. Y esto nos llevaría de alguna manera a estar trabajando en estar reusando el agua y tener mucho cuidado en el manejo del mismo. Como usted mismo lo dice, hay muchas pues fugas de agua que tenemos en nuestro misma casa que se pueden evitar y que se puede optimizar el agua que contamos con ella. Muy bien. Lee Telles nos pregunta, ¿qué problemas en el agua pueden traer los desinfectantes que se han estado utilizando en la pandemia? Ok. eh, bueno, para el caso, por ejemplo, del gel que usamos, es un polímero y es un alcohol el que se tiene, ¿sí? El alcohol, por sus mismas características, pues sí se evapora. El problema sería pues el contenedor que es, no el contenedor, sino el material con el cual se está absorbiendo el etanol, que es un polímero.
pero tengo entendido que ese polímero sí es biodegradable. Entonces, aunque cuando uno habla de biodegradabilidad puede ser algo que se biodegrade en un día, 2 días o en un año, ¿sí? No es del todo claro este tipo de sistemas que se están trabajando, ¿sí? Pero sí puede haber ese problema, aunque yo llevaría a un problema más fuerte, que es el uso de las mascarillas que hemos estado o hemos necesitado tener, y que lo que sucede es que normalmente no nos sirve y lo tiramos casi en cualquier lugar. Y entonces eso sí nos está llevando a grandes problemas de contaminación y de problemas al medio ambiente. He estado también analizando los problemas de los microplásticos, que también ese es un gran problema que nos pues llevando. Sabemos que estos microplásticos tienen la característica por su misma estructura que pueden ser soportes de microorganismos. Entonces, estamos ahorita desarrollando una colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, una metodología para eliminar los microplásticos que se están generando. Y pero hay otros problemas, pues ya lo sabemos bastante bien, en las islas que hay en el Pacífico y en diferentes océanos de plásticos, y que estos también deben de ser tratados y el problema no son los plásticos, el problema otra vez seguimos siendo nosotros, porque hacemos un mal uso de estos materiales. Los tiramos porque son muy económicos, porque son de un solo uso, etcétera, etcétera. Y ahorita pues hay mucho trabajo que se está haciendo en buscar plásticos o polímeros de origen biológico que sean compostables. Desafortunadamente en México no tenemos esa tecnología, se importa de China, de Corea, etcétera, y creo que nosotros podríamos también generar ese tipo de materiales que sean con esas características de ser compostables. Entonces, pues también estaba yo en una comisión que organizó la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero después de este problema de la pandemia, pues ya no nos hemos vuelto a reunir para buscar nuevos materiales que nos puedan ayudar a subsanar este problema de contaminación y del mal uso de los materiales que estamos haciendo. Sí, ya alguna vez tuvimos aquí a la doctora Patricia Ramírez, que es una experta en microplásticos y eso, y nos contaba que ya en peces que uno puede comprar en la central de abasto, en la viga, ya se encuentran una cantidad importante de microplásticos. Entonces es un problema no de futuro, es del presente. Ya ahorita ya existe ese problema. Estamos llegando a la parte del final de la emisión, Judith, pero yo te quiero preguntar si tú tienes información acerca de un detalle de esta pandemia que nos está afectando, y es que hay datos de que el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, se elimina por las heces, por la orina, y hay una presencia importante en el agua residual. ¿Tú tienes alguna información? ¿Has podido revisar qué hay, qué investigaciones hay al respecto? Cuéntanos, por favor. Sí, a nivel internacional se tienen resultados muy interesantes. Uno de ellos es de que esta detección de este virus puede ser un parámetro para saber si en una comunidad tiene ese problema. Es decir, en Europa se detectó antes de que hubiera ese brote, ya se había detectado la presencia de este virus. Y bueno, sí, sí se puede excretar por las heces, etcétera. Y sí se han encontrado en muchos lugares, en muchos cuerpos de agua,
la presencia de este virus. Ahora, lo que sí está todavía en controversia, si ese virus todavía es activo o si es un virus que ya no es activo, porque las pruebas lo que hacen es nada más detectar el RNA y no se sabe si todavía el virus estaba activo o no. Entonces, eso todavía está por ser analizado. Sé que en la UNAM están trabajando en ese sentido, pero sí es un buen parámetro para saber cuál es el efecto que puede tener en una comunidad si detectamos este virus en el agua residual. Entonces, sí, también eso se puede determinar y pues sí es cuestión de hacer un trabajo en ese sentido. Desafortunadamente en la UAM no tenemos un laboratorio que tenga la bioseguridad para poder trabajar con este virus, pero sí se puede hacer colaboraciones con diferentes grupos que están trabajando. Tengo entendido que en el Estado de México hay también otro grupo que ha estado trabajando en ese sentido de detectar este virus en aguas residuales y también sé que en la UNAM, en Facultad de Química, están trabajando en esa dirección. Pues el doctor Oscar Monroy fue el que lo puso sobre la mesa de la discusión para precisamente hacer un monitoreo en su planta de tratamiento de aguas residuales, como que Claro, para quien nos escuche y no sepa, en la UAM Iztapalapa tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales precisamente instalada, montada y operada por un grupo de profesores de biotecnología encabezados por el doctor Oscar Monroy, y él ha empezado a ver esas posibilidades. Entonces seguramente en el corto plazo te convocarán para formar parte de un posible grupo de análisis, ¿no? claro que sí. Perfecto, cómo no. Muy bien, Judith, pues llegamos a la parte final de este conversatorio. Creo que lo que nos has dicho no solamente ha sido importante en términos de nuestra información, pero sí impacta en nuestro optimismo, ¿no? Porque con todo lo que nos dices, a mí me queda claro que la ciencia y la tecnología del agua están avanzadas de tal nivel que ese no es el problema del agua, ¿no? El agua ya existen las metodologías para tratarla y reutilizarla una, otra y otra vez y sacarle un provecho mucho mayor del que hasta ahora le estamos sacando. El modelo que utilizamos para, para manejar el agua es un modelo que no es viable y, y, y nos lleva al colapso en el mediano plazo. Entonces, con todo lo que nos dices, creo que la ciencia y la tecnología nacional y particularmente la UAM están metidos en generar condiciones mejores para el tratamiento y el manejo, en generar filtros, sistemas de manejo, etcétera, para que podamos reutilizar el agua y tener una mayor disponibilidad. Tenemos un mensaje de Oscar Monroy Hermosillo, precisamente, saludos Oscar, que dice que sí se tiene y se puede lograr la certificación en poco tiempo. Entonces, Excelente. otra noticia que nos deja muy optimistas en el conversatorio que hemos tenido. Judith Cardoso, académica de la UAM Iztapalapa, académica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Ha sido un privilegio tenerte aquí con nosotros, estar conversando con nuestra audiencia, y te pediría que nos dieras un mensaje de clausura de este conversatorio, por favor.
Claro, claro que sí. Bueno, agradecerles la invitación y lo que normalmente me gusta decir es, el problema lo hemos hecho nosotros, pero nosotros tenemos la solución y debemos de trabajar en aras de esa solución. Muy bien, muy bien. Es todo, sí. Reafirmas nuestro optimismo después de haberte escuchado. Te manda a Muchas saludar el gracias, doctor Oscar Monroy Hermosillo. Dice, qué gusto muchas haber oído a gracias, la doctora Judith Cardoso. muchas Entonces, gracias. recibe un saludo de Oscar Monroy. Pues entonces así llegamos a la, al final de esta emisión. Creo que ha sido una emisión que logra el objetivo que estos conversatorios se plantean de exponer ante la comunidad interesada eh, los avances, los hallazgos, los logros del trabajo científico que se está haciendo en nuestra universidad y en otras universidades. Entonces, nuestro agradecimiento permanente a Judith Cardoso, que ha sido una profesional no solamente comprometida con la investigación básica de alto nivel, como han escuchado ustedes, sino que también es una profesora comprometida con la divulgación del conocimiento y en cada ocasión que se le requiere para que exprese y difunda los logros que ha alcanzado, Judith Cardoso tiene la generosidad para dirigirse a un público más amplio y te reconocemos esto, Judith, y te lo agradecemos. Muy Muchas agradecido que hayas gracias. estado con nosotros. Y a la audiencia que nos ha estado escuchando, le agradecemos también su presencia y le recordamos que cada viernes de 7 a 8 estaremos en estos conversatorios auspiciados por el Museo Gota de Agua, que de esta manera inicia sus actividades. No necesitamos tener ya un edificio donde esté el museo, sino que una vez con el concepto de museo ya podemos empezar a juntar a los profesionales, a intercambiar ideas, a recibir las inquietudes del público, que es mucho el que está interesado en estos temas del agua. Agradezco mucho a Lilia Anaya y a Lucy Miguel por la profesional actividad, el manejo tan eficiente de esta producción. Muchas gracias, compañeras. Y nos despedimos recordándoles que tenemos una cita el próximo viernes a las 7 de la noche. Yo soy Javier Velázquez. Muy buenas noches